Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo hoy 35 de nuestro estudio bíblico del Nuevo Testamento. Él era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse por un tiempo con su luz. Queridos amigos, aquí estamos desarrollando este capítulo 5, 35 de San Juan. El contexto bíblico nos habla que este versículo está profundizando el papel de Juan el Bautista dentro de esta dinámica del testimonio. Que está en el testimonio del mártir, y ahora está profundizando y nos va a hablar como esa fos, es decir, esa luz. Entonces cada vez más profundo el testimonio de Juan. Lo presenta mediante esta imagen muy densa y cuidadosamente también construida, es decir, la de una lámpara que arde y que ilumina. Arde e ilumina. Juan el Bautista entonces como alguien que da testimonio, y eso lo hace a través de este símbolo. La simbología es esencial y fundamental porque nosotros siempre hablamos a través de simbologías. Etcétera, etcétera. Los gestos, gesticulaciones, todo eso es simbología, queridos amigos. Todo es símbolo. El hombre se comunica a través de los símbolos y por lo tanto este texto utiliza el verbo en, era. Es decir, sitúa la función de Juan en un tiempo concreto. Él era verdaderamente un tiempo concreto, es decir, de una imagen simplemente abstracta, sino que de una realidad. Y al mismo tiempo, esta lámpara es una lámpara que está, dice, ardiendo. Cayómenos, quiere decir arder, cayómenos, que expresa una acción interior continua. Por eso siempre nosotros, queridos amigos, cuando vemos en el presente los verbos, etcétera, que está ardiendo, que arde, ¿entienden? Es una acción continua. El ciertamente que él era, una situación concreta en que sucedió, pero que su acción continúa ardiendo, cayómenos. Y finalmente termina con el faíonon, que es brillando, continúa brillando, indica la manifestación visible, pero brillando, está iluminando. Queridos amigos, la vida cristiana es así, por eso, el era que continúa su acción. ¿Y qué acción? Lo que nosotros encontramos, la luz, es decir, que continúa brillando. Muy bien. Por lo tanto, esta metáfora tiene dos dimensiones, queridos amigos. Por una parte, el arder, y por otra parte, el brillar. El arder es la interioridad.
el arder continuo. Estoy con esas ganas, estoy con ese fuego interior de transmitir, de pasar, de dar a conocer. Una vida encendida por Dios, quiere decir. Y por otra parte, el brillar se refiere a la exterioridad, es decir, que cuanto más estoy por dentro, ardiendo de amor por el Señor, por su Evangelio, ciertamente que eso, queridos amigos, se lleva a una manifestación. Y cuando hablamos de una manifestación, quiere decir que nosotros damos a conocer de una manera visible. Juan no es la luz en sentido pleno, sino que es una lámpara. Él no es la luz en sentido pleno, simplemente una lámpara, es decir, un instrumento que participa de esa luz sin ser él la fuente. Él participa de esa luz, es un instrumento, por eso utiliza la palabra lámpara. Luknos quiere decir lámpara, y él es lámpara, él no es la fuente de por sí, sino que la lámpara es un recipiente. Quiere decir que Juan es un recipiente de la gracia de Dios. Quiere decir que la gracia de Dios es la que llena la vida de Juan. Y ahora él, siendo recipiente de la gracia de Dios, es capaz de iluminar también. Esto es maravilloso, ¿verdad? Si nosotros podemos entender bien. Ya le comino, ya de un dedito de cerebro, enseguida me voy a pillar para las ideas. Y hay una segunda parte que introduce una nota crítica, queridos amigos, porque dice, ustedes quisieron alegrarse por un tiempo. Esta es una nota crítica para decirnos que se dice ethelésate, en griego, ethelésate, quisieron, peipotagina gurirae. Señala una decisión libre pero limitada. Quisieron, ustedes quisieron, peipotagina gurirae, pero no es algo como decisión total, concreta, que yo me juego por, sino que es una decisión libre. Más o menos quisieron, pero está muy limitada. Está limitada por un tiempo. Pros joram, que revela la superficialidad de esta acogida. El pros joram quiere decir simplemente que, bueno, a Bellavreco, mira qué lindo, aquí le tenemos, ya en 2000 o PP20, pero no hay perseverancia, te quiere decir. Por lo tanto, este versículo, queridos amigos, está estableciendo una tensión, un testimonio auténtico que es luminoso, que es ardiente, que es Juan, frente a una recepción humana que es pasajera, pero que no llega a comprometerse, no se convierte en un compromiso real para asumir esa luz, esa lámpara, y para luego también transmitirlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 35. Él era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse por un tiempo con su luz. Queridos amigos, desde un contexto histórico, en el contexto, recordemos, del siglo I, Juan el Bautista era reconocido como una figura profética muy importante, de gran impacto, a la gente, al pueblo, oye, a la pueblo para una verdadera conversión. Multitudes que acuden a él, movidas siempre por su predicación que llamaba a la conversión. Entonces lo que tenemos en el contexto histórico. Y aparecen conceptos como el concepto de la luz, la lámpara, la conversión, la metanoia, en fin, todos son elementos, queridos amigos, de la predicación de Juan el Bautista. Y por eso, este entusiasmo, históricamente podemos decir, en torno a Juan el Bautista, fue un entusiasmo real, y entusiasmó a la gente. Pero también, en muchos casos, queridos amigos, fue efímero. Por eso dice, ustedes quisieron de disfrutar, pero hasta ahí nomás. Nosotros habíamos hablado de que el verbo, el perfecto, es algo que sucedió y que continúa su acción. Pero el en era simplemente, era jaupetao bebé. Es decir, la pende entusiasmo de por y perseverancia. Y por ahí teico las ella, pero bebente. Y gusto y teico las ella, pero bebente. Después no lo llevamos en la vida, no lo hacemos presente, no lo hacemos un presente continuo, ya es veo ya lleva.
refleja entonces la ambigüedad nuestra del hombre. Por una parte, fascinación. Ya de ella mañana, ay, pon ahí, un hambreo, ya esa peabaisa. Pero que no necesariamente significa, queridos amigos, transformación. El estar fascinado con alguien no quiere decir que vos te dejaste transformar, cambiar tu vida. Se sintió atraída, como esa luz que te atrae, ¿verdad? Amigo, mi bicho y fuera, mi insecto fuera, le mandé la luz a jopa y te ve lure, lleva, a pese y te peñe fascinada, lleva, a bebé, pero hasta ahí nomás. No se asume la exigencia de su mensaje. Jesús, cuando está recordando aquí a Juan el Bautista, y él está validando el testimonio, está diciendo, Juan el Bautista, la cuenta. Ustedes saben que espectacular, pero él ya la penderé bebé. Incoherencia de ustedes, sus oyentes, incoherencia total, da pellapoy. Aceptaron el mensaje, guau, pero no aceptaron el mensaje en su plenitud que lleve a un cambio. Admiraron la lámpara y ponaitebio, esa la caliaiterei, pero no caminaron hacia la luz verdadera. Se quedaron ahí simplemente fascinados por Juan el Bautista y nada más, con su enseñanza, pero no lo hicieron de ustedes y no dieron el paso más importante hacia donde apunta esa luz. El versículo entonces que estamos leyendo es una crítica histórica, porque fueron detrás de Juan, pero hasta ahí nomás. Un fascinarse, pero no hubo una verdadera conversión. Y al mismo tiempo, una interpelación permanente sobre la autenticidad de la respuesta humana ante la revelación. Nos interpela. ¿Qué respuesta le damos al Señor ante eso que nos presenta? Esto en un contexto cultural antropológico, es decir, esa opocoña nerejea lleva pe, ñanea revela una dinámica profundamente humana. ¿Y cuál es esta dinámica nuestra del hombre? Que hay la tendencia de entusiasmarnos con lo luminoso. Lleva, ñande atrae luz, ñande atrae yahabi, pero hasta ahí nomás. No asumimos esa luz, porque esa luz nos exige. Cuanto más estamos cerca de la luz, ñamañaya ella, ñanepotiva, tabañande que y por eso muchas veces nos atrae, pero hay como un brillante ñama sea la luz. Aparecen algunos términos como cardía, ciertamente, el corazón, o el shará, que es la alegría, o epipolaiotes, que es superficialidad. Ñamañácora ayente, mon brillante, lo que es la luz, pero un poco yandereje. Somos atraídos por todo aquello que brilla, que es novedad. Buscamos experiencias que iluminen nuestra existencia. Está con el oyerurea. Yo quiero dejarme iluminar, quiero, nombre, allá cuánto movimiento oía Perú lleva, porque quiero dejarme iluminar. No quiero estar en la tradición, no quiero estar en lo que siempre se hace, pesa, ya acá, lleva. Pero en el fondo es simplemente lo que se llama el prurito. Prurito dice porque y eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? Dentro de un aspecto cultural antropológico, entonces momentáneamente se traduce simplemente en un seguimiento, ¿verdad? Entender, en un saber, pero ahí nos quedamos. Nos quedamos con lo emocional sin alcanzar el nivel de una verdadera decisión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 35. Él era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse por un tiempo con su luz. Por un tiempo, por un tiempo. En primer lugar, el testigo auténtico participa de la luz, pero no es la luz. Ese es el testigo auténtico, el mártir.
¿Por qué? Porque yo no soy la luz y ella soy el portador, el que ilumina, pero ilumina gracias a esa luz que yo la vivo profundamente. Esta es una primera enseñanza. Entonces, el testigo auténtico participa siempre de esa luz, pero no es la fuente de la luz. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es la coherencia. La coherencia es esencial entre la interioridad y exterioridad, porque define nuestra autenticidad. La autenticidad, queridos amigos. Por eso coherencia entre interioridad y exterioridad. Coherencia, lo que es interno, el vivir. Y no simplemente quedarnos en las cosas pasajeras, el fuego, lo que arde o lo que ilumina, el fos, pero que queda de manera externa. Entonces, coherencia entre lo interior, lo que vivimos, y coherencia con aquello interior que vivimos y lo transmitimos hacia lo exterior. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la alegría superficial no garantiza una fe profunda. La alegría superficial no garantiza absolutamente una fe profunda. La fe profunda va mucho más allá entonces de la alegría superficial. La fe profunda se arraiga, es el famoso amén, oye tú, ayer. Y esa es la que te produce la alegría, tu realización, tu planificación, porque eres ya poco como tiene que ser, no superficial. Que hoy no me gusta, pues un tema así, ¿verdad? Una cuarta enseñanza es la respuesta humana, puede ser temporal e inconstante. Nuestra respuesta, ahí está nuestra limitación y nuestros errores. Podemos tener respuestas humanas, pero que se vuelven muy temporales e inconstantes. Este versículo. Y por último, queridos amigos, que la verdad exige perseverancia, no solo entusiasmo inicial, sino que aquí necesitamos esa perseverancia. Para hacer ese camino que nos mantenga siempre coherentes por una parte, no ser superficiales, pero sobre todo, queridos amigos, la perseverancia que no debe ser solamente un entusiasmo inicial. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 5, versículo 35. Él era la lámpara que ardía y brillaba. Y ustedes quisieron alegrarse por un tiempo con su luz. Aquí entonces vemos la dicotomía. Por una parte brilla, nos atrae, pero había sido de superficial. Quisieron alegrarse por un tiempo, superficialmente, upeyante. Nosotros miramos de un aspecto antropológico, de un aspecto cultural, que este texto nos está mostrando que hay un riesgo, ¿verdad?, de alegrarnos, pero alegrarnos por un tiempo. Entonces ya por un tiempo implica una relación estética con la verdad y gusto, y pero no ética ni existencial. No es ética ni existencial. Se disfruta de la luz, pero no se camina en la luz. Se disfruta de la luz, pero no se camina en la luz. Entonces, esto plantea una distinción clave. No toda experiencia de luz conduce a la conversión. Prendo por aquí. No toda experiencia de luz nos lleva a la conversión. Está con él y ande se ajañen, se pea, se amoa, llevan hambreo y opos cogerei utitigo las ia. Experiencia de luz. O sea, parece que te ilumina, pero no todo conduce a la conversión. La verdadera acogida de la verdad requiere perseverancia y profundidad y coherencia. Perseverancia, profundidad y coherencia. Profundidad, perseverancia y coherencia. Tres cosas elementales y fundamentales, queridos amigos, para que nosotros podamos hacer este seguimiento. A Pepe la dicotomía. O en la ñandere sapea,
pero parece que nosotros quisimos ser superficiales. Quisimos así nomás. Quisieron, hey, pero pobre. Más que eso no. Queridos amigos, palabras claves que tenemos en este evangelio, en este versículo, es la palabra lámparas, justamente. Es el lignos. El lignos designa una lámpara, es decir, un objeto que porta luz, pero que no genera por sí mismo. Atención, Juan el Bautista no genera, él no es la luz, él está llevando la luz dentro de sí, es decir, es un compromiso muy serio. Esta imagen es fundamental para comprender el papel de Juan el Bautista. No es la luz, pero es el portador de la luz. Queridos amigos, qué espectacular, ¿verdad? Cómo está pensando aquí Juan Evangelista. San Juan abe da este tu tía gendiena. La lámpara es el ba'ru ya'yube. Hañandeina pe ñande yaran ba'ru. Es decir, tener a Cristo, esa experiencia, tener la luz, llevar. Pero nosotros no somos la fuente, nosotros no somos dioses, no somos la fuente, no somos la luz. Y allí te presenta a Juan el Bautista. Esto también ante una situación histórica de quién era Juan el Bautista y quién era Jesús. Identidad de nuevo. La identidad de Juan el Bautista es ser lámpara, que lleva la luz, pero no es la luz la fuente de por sí. La lámpara tiene una función entonces mediadora, mediación. Él nos va a ayudar para hacer visible la luz. Él lo que va a hacer en el contexto concreto, su existencia está subordinada siempre a aquello que manifiesta. En este caso, si manifiesta luz, quiere decir que está subordinada a la luz. ¿Quién será la luz? Punto suspensivo. Pero creo que todos ya tenemos la respuesta. La luz será Cristo, la luz es Jesús. Introduce así una distinción teológica crucial entre el cristianismo y lo que es el Antiguo Testamento. Jesús es la fuente, Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Fos, ¿verdad? Sin embargo, el lignos, es decir, el que porta la luz, Pein Ba'ru, es San Juan Bautista. Te presenta, pero de una manera espectacular, a estos grupos que también estaban un poco mirando y esperando y decían quién es Juan el Bautista y quién es Jesús. Algunos le aceptaban a Jesús como el Mesías y miraban y pensaban que era Juan el Bautista. Ahora entonces explica por ello, Peñate de Morá, que Juan el Bautista anda en la Mesías. Juan Bautista es el lignos, es decir, es la lámpara, el que lleva a Dios, el portador de la gracia de Dios. Pero la verdadera fuente, la luz, es Cristo, Jesús. La lámpara necesita estar siempre encendida y no basta con existir, sino que el verbo arder de esa lámpara subraya que Juan vive interiormente, lo que anuncia. Si él arde, ardía, quiere decir que Juan el Bautista, siendo Pein Ba'ru de la luz, él tenía una experiencia profunda con Cristo. Nos está diciendo a nosotros, queridos amigos, si nosotros queremos iluminar, sabiendo que somos limitados, hombres, Adamá, humus, entonces somos Ba'ru, ¿de quién? De la gracia de Dios. Pero ojalá, como dice aquí, el verbo arder, ardía porque estaba encendido. Vida interior, vida que anuncia también, porque estamos ardiendo de la gracia de Dios. Entonces hay otra palabra muy interesante que es el alegrarse, el verbo jairo, en este contexto describe una reacción emocional ante la luz de Juan. No se trata de una alegría negativa, sino en sí misma es insuficiente. Por eso, queridos amigos, es una luz insuficiente. La alegría que se menciona aquí es temporal y limitada, muy limitada. Una alegría limitada que no conduce a una verdadera conversión. Es una cosa pasajera y efímera. Por eso, aquí, cuando nosotros tenemos un entusiasmo momentáneo, estamos hablando simplemente de esta luz que se enciende, pero que es una luz muy momentánea, es una alegría muy momentánea. El jairo, es decir, esa alegría en este versículo, actúa como un criterio de discernimiento, es decir, ¿qué clase de alegría yo tengo? ¿Mi alegría es aquella alegría que yo puedo también transmitir a los otros? ¿O es una alegría
muy superficial, una alegría que se apaga. La verdadera alegría es aquella que permanece y se traduce en vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.